Hola, ¿cómo están amigos de este canal, amigos y amigas de este canal? En este video vamos a hablar del concepto de competencias comunicativas, entendiendo que nuestro trabajo como docentes de lengua o como maestros, que también tenemos esa responsabilidad en cuanto al desarrollo de la lengua y del lenguaje en los niños y en las niñas, debe tender al desarrollo en verdad de competencias comunicativas de los hablantes de una lengua. Adelante. Bueno, en primer lugar, partimos de la idea de que la comunicación es un proceso de interacción activa entre los sujetos en el que siempre media algún tipo de información. Y ya en el concepto mismo de información aparece el concepto también de novedad, o sea, hay alguna cosa nueva o hay un punto de vista nuevo o hay una opinión o un encare o una forma de considerar el objeto del que igual se está hablando, es decir, el tema, desde una mirada novedosa. Eso es lo que hace que exista en realidad la comunicación entre los seres humanos. En este marco vamos a entender que la comunicación es un proceso en el que necesariamente los participantes, tanto el locutor como el interlocutor, cooperan, colaboran en la construcción de significados. En este sentido, cabe pensar, bueno, si estamos trabajando para que los niños y las niñas y los jóvenes sean comunicativamente competentes, este concepto abarca bastante más que el aprendizaje de contenidos del área de las lenguas o del área de la lengua materna, en este caso, de la lengua española, porque implica también no solamente pensar nuestra propia constitución como seres lingüísticos, sino también implica un hacer, unas formas de hacer. Es decir, bueno, bien, soy usuario de una lengua, pero ¿qué cosas puedo hacer con esos conocimientos o esas habilidades que ya poseo por ser usuario de una lengua? Aparte de comunicarme en mi vida cotidiana, ¿no? De que esa comunicación podemos pensarla desde una perspectiva meramente funcional, es decir, que las personas nos comunicamos para sostener nuestra vida con otros. Pero muchas veces esa comunicación, muchas veces ese proceso de comunicación termina por ser simplemente un intercambio de turnos de palabra, turnos de la palabra, y no necesariamente se completa un proceso comunicativo en sí mismo, si entendemos, como dije antes, que siempre en todo proceso de comunicación es necesaria la cooperación entre los participantes y esos participantes asisten al evento comunicativo con todo lo que ellos son, con lo que cada uno de ellos es en cuanto sujeto y en cuanto individuo. Por lo tanto, en todo proceso de comunicación hay una participación de los sujetos que los implica de alguna manera. Entonces, en este sentido, podemos pensar que efectivamente nosotros durante toda nuestra vida, desde que nacemos, nos vinculamos con otros seres humanos mediante intercambios que en algunos casos son efectivamente comunicativos y en otros casos no trascienden el simple intercambio de turnos de la palabra, como decía hace un ratito. En este marco, ¿qué significa ser competente? Bueno, ser competente significa, grosso modo, ser capaz de hacer alguna cosa con eficacia, ¿verdad? De manera eficiente, es decir, hacer alguna cosa mediante la cual obtenemos los resultados deseados. Esto en términos muy generales, pero ¿qué significa en este caso ser comunicativamente competente? Es decir, tener competencia como un ser
comunicativo, como un ser que es capaz de generar situaciones de comunicación y es capaz de participar como interlocutor de situaciones de comunicación generadas por otros seres humanos, por otras personas, ¿no? Si tenemos que dar una breve definición, entonces, en cuanto a lo que significa ser comunicativamente competentes, podemos decir que significa participar de situaciones de comunicación de manera asertiva, es decir, logrando atribuir sentido a la información recibida del otro, que llamamos interlocutor, y logrando al mismo tiempo que el otro atribuya sentido a lo dicho por uno, en consonancia con el sentido que nosotros le dimos a lo expresado. Es decir, nosotros tomamos la palabra para enunciar alguna cosa, para decir alguna cosa, y pretendemos que se entienda en determinado sentido, que se le atribuya un determinado significado, y por lo tanto la comunicación como proceso podemos entender que se completa si el otro, si quien recibe esa información que nosotros le ponemos a su disposición, efectivamente le puede atribuir el significado que nosotros esperamos. Y esto a veces está interrumpido, obstaculizado, porque una de las cuestiones que es fundamental en todo proceso de comunicación es pensar quién es el otro. Es decir, quien habla, quien toma la palabra, instala frente a sí, ya lo he dicho muchas veces, instala frente a sí a un interlocutor al que le atribuye determinadas características. Es decir, piensa en quién es el otro y entiende en ese pensar que posee determinados conocimientos del mundo, determinados conocimientos de la asignatura o de la materia, si en el caso de la comunicación se dé en un ámbito más académico. Él piensa en sus experiencias comunicativas, piensa en sus expectativas y piensa sobre todo en la información que el otro necesita. No puede adivinar, por supuesto, cuál es la información que el otro necesita, ni conocer en su totalidad al otro, sino que es un ejercicio de suposición o de presunción al que debemos someternos cada vez que tomamos la palabra con responsabilidad sobre lo que decimos, ¿verdad? Entonces es en este marco que la comunicación efectivamente se completa como un acto o como una acción o un proceso de cooperación entre sujetos. Siempre, como dije, en todo proceso de comunicación hay en juego alguna información que es novedosa, requiere de quienes intervienen en esa situación de comunicación o en ese proceso de comunicación de una participación activa. Pensemos que si nosotros tenemos una intención clara de comunicar alguna información a otras personas, pero esa persona, ese individuo o ese grupo de personas no tiene una disposición a que esa información que nosotros ponemos en juego dialogue de alguna forma con lo que esa persona ya sabe, con lo que esa persona tiene en cuanto al nivel de expectativas o con lo que esa persona requiere en cuanto al tema del que estamos hablando, como información novedosa, como aporte novedoso. Si no hay una disposición, la comunicación no se completa. Es decir, que podemos hablar y que efectivamente el otro no tenga la intención o no tenga el interés de participar o no se encuentre con motivación suficiente a participar de ese intercambio y por lo tanto no suceda nada efectivamente. Se podría pensar que siempre hay alguna transformación en juego, en tanto en lo que uno conoce, lo que uno sabe o lo que uno supone o espera o desea respecto de las cosas del mundo es afectado por lo que recibimos en términos de comunicación de ese otro con quien estamos interactuando. Si nos encontramos con una persona e intercambiamos turnos de la palabra, pero ninguna de las personas participantes, ni nosotros ni el otro, ve afectado de cierta manera su conocimiento del mundo, así sea, no estoy hablando del conocimiento de todo el mundo, sino de cualquier cosa o de cualquier circunstancia, elemento o tema
de las vidas incluso cotidianas de las personas, si no somos afectados de alguna forma por lo que el otro nos dice, ¿no? Si algo no cambia en lo que sabíamos hasta el momento, o pensábamos o suponíamos, si no surge al menos una nueva pregunta o unas nuevas posibilidades de mirada sobre un determinado objeto, entonces sí es verdad que intercambiamos turnos de la palabra, pero pondremos en duda que efectivamente se haya llevado a cabo un proceso de comunicación. Y es en este sentido que vamos a trabajar para desarrollar las competencias comunicativas en los niños y niñas y en los jóvenes, y también en nosotros mismos como comunicadores que nos dedicamos a la educación, porque como ya lo he mencionado también, quienes nos dedicamos a la educación, quienes optamos por el oficio de educar, tanto desde el magisterio como desde el profesorado, desde la educación social, tenemos que ser buenos comunicadores. Tenemos que trabajar en desarrollar nuestra capacidad de comunicación. Y nuestra capacidad de comunicación tiene que ver con todas estas cuestiones de las que vengo hablando, no es nuestra capacidad de hablar. Hay una gran diferencia. Hay personas que tienen un gran conocimiento y dominio de una materia, por ejemplo, de un tema, y sin embargo no logran que las personas que las escuchan lleguen a comprender, lleguen a dotar de significado, lleguen a dar un sentido a lo que esta persona dice. Nos ha pasado a todos estar en una clase, por ejemplo, recibiendo información de un docente y que salgamos de allí sin saber de qué fue efectivamente de lo que habló. Es decir, nada pasa en nosotros a pesar de que estuvimos 2 o 3 horas escuchando lo que la persona decía. Y ahí no podemos, si nos atenemos a esta definición de comunicación como cooperación entre los participantes, no podríamos asegurar que la comunicación aconteció entre esas personas, ¿verdad? Entonces, saber hablar, es decir, saber poner en palabras el conocimiento o la información que alguien tiene sobre determinado tema, no tiene como consecuencia directa el saber comunicar. Son cuestiones diferentes y es importante que los docentes trabajemos en ser buenos comunicadores. Se considera que hay 4 macrohabilidades que son a las que tendemos. Sabemos que hay 4 macrohabilidades que tendemos a desarrollar en nuestros estudiantes, ¿no? Que son las habilidades asociadas al campo lingüístico, al desarrollo del lenguaje, y que son, bueno, como sabemos, hablar, escuchar, escribir y leer. Estas macrohabilidades se desarrollan a lo largo de toda la vida. Nadie aprende a leer, ni nadie aprende a hablar o aprende a escribir o a escuchar de una vez y para siempre. Nadie llega a un punto en que dice, soy capaz, soy absolutamente competente en la escucha o en la lectura, porque siempre estamos permanentemente enfrentándonos a nuevas situaciones que nos desafían y que requieren de nosotros las más de las veces que tengamos que recurrir a conocimientos que hasta ese momento no teníamos para poder cargar o dotar de sentido lo que escuchamos o lo que leemos, por ejemplo. Y lo mismo sucede al escribir y lo mismo sucede al hablar. No podemos pensar que, bueno, porque logramos expresar nuestro sentir o nuestro pensamiento de una manera coherente en determinadas circunstancias, podemos hacerlo en cualquier circunstancia en la que nos toque hablar y con cualquier interlocutor con el que decidamos o nos veamos en la necesidad de interactuar. Es decir, no es tan sencillo como, bueno, a ver, ya sé decodificar un texto, entonces ya sé leer. Bueno, no es así. Podemos decodificar, es decir, podemos identificar cada uno de los grafemas que vemos en un texto escrito con algún fonema de nuestro sistema lengua, y sin embargo, cuando terminamos de hacer ese trabajo de decodificación, no tener ninguna idea del sentido del texto o a lo que refiere, ni siquiera haber
podido identificar el tema, y mucho menos haber identificado la estructura y la progresión con la cual ese tema se ha tratado a lo largo del texto, por ejemplo. Lo mismo nos pasa al escuchar. Podemos estar escuchando, como dije, a una persona hablar durante mucho tiempo y que no logremos dotar de sentido eso que la persona dice. Ahí entran varias cosas en juego, entre ellas el conocimiento que tenemos del mundo, o sea, nuestros conocimientos previos y nuestras experiencias previas en contextos lingüísticos, en contextos de comunicación lingüísticas, y también, por supuesto, como lo adelanté hace un rato, una disposición a participar de la experiencia comunicativa, es decir, una disposición de hacerme presente y poner de mí en la recuperación del sentido de lo que esa persona está diciendo o lo que esa persona escribió. Cada una de las macro habilidades puede ser desarrollada, de hecho es desarrollada gracias al logro de aprendizaje por parte de los individuos. Recordemos que el aprendizaje es siempre una acción individual. Las personas aprendemos de forma individual, aunque esos logros sí efectivamente sean viabilizados y sean sostenidos y sean acompañados y potenciados por la presencia de otras personas, de otros seres humanos. Pero finalmente, la adquisición de nuevo conocimiento y el vínculo que hacemos de ese conocimiento con el conocimiento previo que teníamos sucede en forma personal e individual. ¿Sí? En las sociedades, nuestras sociedades humanas, culturales, por definición, requerimos de la presencia de un mediador, es decir, de alguien que medie entre nosotros, entre cada uno de nosotros y los contenidos y objetos de la cultura. En esto radica justamente la acción de enseñanza, ¿no? La acción de enseñar. Y en el caso concreto del lenguaje, del aprendizaje del sistema lengua y de su uso, es absolutamente necesario que contemos con alguien desde nuestro nacimiento que medie en la adquisición de esos conocimientos. Por lo tanto, estas habilidades que tenemos una disposición a desarrollar de manera innata van a desarrollarse en mayor o menor medida según el rol que cumplan y la presencia de otros hablantes de la lengua española, de nuestra propia lengua. Bueno, lo mismo pasa con cualquier lengua del mundo, pero bueno, en nuestro caso estamos hablando del aprendizaje de la lengua española. Va a estar mediada por una persona que va a hacer las veces de interpretante de nuestras necesidades comunicativas y por lo tanto nos va a devolver esas necesidades en términos de símbolos, en términos de signos que vamos a ir incorporando, que constituyen el sistema lengua, pero también está mediado por otros participantes que no son personas, sino que tiene que ver con el mundo en el que vivimos, con el contexto del afuera, que es absolutamente simbólico en todos sus términos. Es decir, está mediado por la cultura que integramos o la que nos estamos integrando cuando somos pequeños y el acceso que tengamos a los bienes simbólicos de esa cultura. En este caso va a jugar un rol bastante preponderante nuestra interacción con elementos culturales, por ejemplo, provenientes de los medios de comunicación y de los dispositivos de las tecnologías y de la información, ¿verdad? Que actualmente sabemos que tienen un protagonismo bastante importante en el desarrollo de las capacidades y de las competencias comunicativas de las nuevas generaciones. Aprendemos con otros, aprendemos en el marco de nuestras familias, con quienes hacen las veces de mediadores entre nosotros y la cultura, entre nosotros y el mundo exterior, quien hace de interpretante de nuestras necesidades y las devuelve en forma
de símbolos, por ejemplo, como el caso de nuestra familia, convivencia, nuestro contexto de convivencia, como el caso de, bueno, nuestros educadores, en el sistema de educación formal, en todo nuestro pasaje por la etapa de escolarización, vamos a encontrarnos con otros que van a ser las veces de mediadores también y que van a ser quienes nos habiliten o no a participar de procesos genuinamente comunicativos, como las maestras, maestros, profesores, educadores, en fin, todas las personas que están allí en ese lugar con desarrollar nuestras competencias comunicativas como una de sus finalidades primordiales. ¿Por qué? Porque si una persona no es comunicativamente competente, difícilmente pueda acceder al conocimiento en otras áreas disciplinares de la experiencia humana, ¿verdad? O sea desde el campo de la ciencia, de las artes, de las humanidades, de las ciencias sociales, de las matemáticas. Es decir, necesitamos desarrollar competencia comunicativa y eso nos va a habilitar a su vez acceder al conocimiento o a los conocimientos. También, como les decía, otro de los mediadores en este desarrollo de nuestra competencia comunicativa tiene que ver con el uso creciente y sostenido de los niños y de los medios digitales por los cuales acceden a información, muchas veces sin supervisión de ningún adulto, por lo tanto sin posibilidad de discriminar entre lo que verdaderamente es una información veraz y digna y lo que puede llegar a ser un total engaño, una manipulación, ¿verdad?, por parte de otros. Es bien cierto que no podemos eludir la realidad y desatender el hecho de que los niños y las niñas acceden a un flujo constante de información por medios en los que no hay ningún otro ser humano participando, ¿verdad? En estos casos vamos a hablar de comunicación. Bueno, no en todos los casos, porque, como decía al principio, si entendemos que la comunicación es una cooperación entre los participantes, en realidad lo que vamos a encontrar acá es un flujo de información que llega desde un lugar hacia otro lugar en una única dirección, ¿no?, sin camino de retorno, digamos. Nos falta un componente sustancial de la comunicación humana, que es la cooperación, este juego, este interjuego entre los participantes. Pero tampoco, por otra parte, vamos a subestimar el desarrollo de habilidades que también permite la interacción de los niños y las niñas con las tecnologías de la información y la comunicación, siempre y cuando quienes estamos a cargo de esos niños y niñas, como criadores, ¿verdad?, o como mediadores, porque también puede ser en el marco de la enseñanza, tanto formal como no formal, debemos tomar la responsabilidad de hacernos cargo de desarrollar en esas personas las competencias necesarias para que puedan discriminar entre la información que reciben, la información que necesitan, la información que esperan, y puedan también determinar la afectación o la afección que esa información puede causar en su propio sistema cognitivo o en sus propias, incluso, decisiones de vida. Otro de los elementos fundamentales en esta construcción de las competencias comunicativas es el papel sustancial que tiene la interacción con los pares, ¿no? La interacción entre sujetos que comparten un similar universo de significados. No voy a decir el mismo universo de significados, pero al menos sí un similar universo de significados por cuestiones generacionales, por cuestiones contextuales y por cuestiones sobre todo de intereses. Fomentar la interacción entre los pares
ayudando a los niños y a las niñas a pensar en las intenciones comunicativas, a pensar en la información que se va a poner en juego, fomentar instancias en que los niños y las niñas sientan necesidad de hablar con otros sobre, no digo desde el punto de vista funcional, que como para sostener la convivencia, sino ya pensando en la necesidad de hablar con otros como ellos, de su misma edad, de su rango etario, de su misma clase, con la intencionalidad clara de compartir un conocimiento, compartir un nuevo conocimiento respecto de las cosas del mundo, ya sea cual sea el campo, ¿no? O la disciplina. Esto es muy importante, esta interacción que acontece entre los pares, mediatizada o promovida por los adultos. El autor Carlos Lomas, el autor español Carlos Lomas, que tiene un gran desarrollo teórico sobre la didáctica de la lengua y la literatura, propone que en realidad el desarrollo de la competencia comunicativa implica a su vez el desarrollo de estas 6 subcompetencias que él propone. Yo voy a agregar una 7ª subcompetencia que me parece que al día de hoy es necesario incorporar para pensar en sentido global en el desarrollo de las competencias comunicativas en los individuos. Carlos Lomas propone que desarrollar competencia comunicativa implica necesariamente desarrollar una competencia lingüística, desarrollar una competencia discursiva, textual, desarrollar una competencia sociolingüística, una competencia estratégica, una competencia semiológica y una competencia literaria. En este marco define estas subcompetencias de la siguiente manera. Se entiende la competencia lingüística como la capacidad que en principio es innata para hablar una lengua y el conocimiento que vamos adquiriendo luego mediante justamente la mediación de otros hablantes de la lengua con más o menor conocimiento, el conocimiento que vamos desarrollando respecto de la gramática de nuestra lengua. Es decir, el conocimiento que vamos desarrollando del sistema lengua como tal, porque nosotros nacemos con la facultad del lenguaje que va a ser desarrollada en mayor o menor medida, pero aprendemos una lengua. Con la misma facultad, si nacemos en un contexto de habla inglesa, vamos a desarrollar la lengua inglesa, y si nacemos con esa misma facultad de lenguaje en una sociedad alemana, una cultura alemana, vamos a aprender la lengua alemana y la gramática de la lengua alemana. Es decir, que esa competencia lingüística siempre se va a desarrollar, esa competencia, en el marco de una comunidad de habla. Por otra parte, en cuanto a la competencia sociolingüística, el autor refiere a los conocimientos que tenemos que tener en cuanto a las normas que regulan lo que es un comportamiento comunicativo adecuado de acuerdo al contexto en el que estas situaciones de comunicación acontecen. Tener competencia sociolingüística tiene que ver con saber qué decir, cuándo decir y cómo decirlo de acuerdo a la situación en la que estamos participando. Por ejemplo, saber que necesitamos utilizar diferente registro según si estamos hablando con nuestros compañeros de clase, si estamos hablando con nuestros hermanos o si estamos hablando con la maestra, con la directora, o estamos haciendo una pequeña disertación frente a todo el grupo. Tenemos que saber adaptar nuestras intenciones comunicativas y lo que sea que tengamos para decir a el contexto social en el que sucede esa comunicación, acontece ese hecho comunicativo. En cuanto a la competencia discursiva o textual, tiene que ver con los conocimientos y habilidades para comprender y producir diferentes discursos, un poco asociado a la subcompetencia anterior. Así como nosotros tenemos que adecuar
nuestro discurso, nuestra elocución, nuestra enunciación a unas situaciones concretas de uso de la lengua, también tenemos que entender, ser capaces de entender por qué lo dicho por el otro desarrolla de tal o cual manera el tema, por qué utiliza tal o cual estrategias, tales o cuales estrategias, por qué utiliza tal o cual registro, ¿verdad? Poder comprender un discurso es comprender no solamente un texto, sino toda la situación contextual y pretextual que dio origen a ese texto. El texto es solamente un elemento de la actividad discursiva, es el elemento material que queda como resultado de ese proceso de comunicación, pero no es toda la comunicación en sí misma. La comunicación implica otro conjunto de elementos y cada vez que una persona toma la palabra con una intención comunicativa, no en el caso que dije hoy de los intercambios de turno de la palabra con intención meramente funcional y de pertenencia a un grupo, cuando efectivamente alguien toma la palabra con intención comunicativa, de lo que participa o lo que instala en el mundo es una acción discursiva, es decir, que lo que la persona elabora finalmente es un discurso, y lo que de ese discurso nos llega en forma material, en forma de significante, ya sea mediante la audición o mediante la visión, mediante la lectura, es el texto. Eso es lo que nos llega, pero el discurso comprende todo el conjunto de otros elementos que hacen que ese texto tenga sentido en ese momento y en esa situación particular de uso. En cuanto a la competencia estratégica, tiene que ver con el dominio de los recursos para resolver problemas que se produzcan en el intercambio comunicativo, a saber, por ejemplo, problemas de desentendimiento, problemas que tienen que ver con que en algunas situaciones el otro necesita que se le aclare algún término o que se le aclare el sentido de lo que se está diciendo, que se acompañe lo dicho con alguna explicación, con descripciones, con ejemplos, ¿no? Estoy pensando en cuando nuestra intención comunicativa está al servicio de, por ejemplo, enseñar alguna cosa en el aula. Nosotros proponemos a los oyentes, a los interlocutores, una nueva información que vamos a poner a disposición de ellos mediante el uso de la lengua, ¿no? Realizada en el habla concreta, en nuestra habla concreta, y muchas veces en el decurso, es decir, en el devenir, cuando se está llevando a cabo ese intercambio, podemos notar que las personas no tienen el conocimiento necesario para dar sentido a eso que estamos diciendo, y esta competencia estratégica tiene que ver con darnos cuenta de eso, es decir, no continuar hablando, por ejemplo, sin detenernos en las explicaciones o las aclaraciones que son necesarias porque nos damos cuenta porque el otro, el interlocutor, requiere de cierta aclaración o del uso de ejemplificaciones o descripciones u otros recursos que puedan ayudarlo a dotarse de sentido lo que está oyendo, ¿verdad? En el caso, estoy hablando del caso concreto de maestro o profe dando una clase. Pero esto sucede en la comunicación en general, o sea, en los diversos contextos en que acontece. También en una conversación entre dos personas, cuando es una comunicación que reúne las condiciones para hacer efectivamente un proceso comunicativo, muchas veces es necesario que tengamos que aclarar o tengamos que repetir o tengamos que resolver junto al otro, junto a nuestro interlocutor, lo que sea que haya que resolver para que pueda dotar de sentido lo que estamos diciendo. Si esto no sucede, la comunicación no se completa, porque si la persona requiere una información extra para poder entender lo que estamos diciendo y nosotros
no la ponemos a disposición en ese momento en el que estamos conversando, es posible que esa persona termine sin saber, sin haber entendido, sin haber dialogado con lo que pusimos a su disposición en términos de información. Por lo tanto, no pudo dotar de sentido lo dicho y por lo tanto hubo un intercambio de turnos de la palabra, pero no hubo efectivamente comunicación. A esto un poco refiere lo que Carlos Loma llama como competencia estratégica. En cuanto a la competencia literaria, tiene que ver con los conocimientos, habilidades y actitudes que nos posibilitan acceder a textos que tienen una naturaleza literaria, una naturaleza artística, es decir, que nos permite también oír o leer textos que tienen una intencionalidad básicamente de expresar de forma artística y con intención artística, con intención estética, unas formas diferentes de pensar el mundo y de pensar otros mundos posibles, ¿verdad? Para Lomas es importante que desarrollar competencia comunicativa implique también la capacidad de acceder a la literatura. Por último, la sexta subcompetencia que propone este autor es la competencia semiológica, que tiene que ver con acceder a conocimientos y a formas de hacer que nos habilitan a interpretar críticamente el uso y las formas no solamente de los mensajes que están codificados con los signos lingüísticos, con el código lingüístico, sino también vincular estos con los mensajes provenientes del medio que adoptan o que están presentados con otros códigos, como el código iconoverbal, es decir, que combina la imagen con la palabra, con el código lingüístico, ¿verdad? Esto él lo refiere básicamente a los medios de comunicación de masas y a los medios de la publicidad, porque recordemos que en el año en que él escribió sobre estas cuestiones aún no asistíamos a la importancia y a la presencia que tienen hoy por hoy los medios digitales provenientes de las tecnologías de la información y de la comunicación, con acceso prácticamente ilimitado a diferentes dispositivos de información y de comunicación y de transmisión de ideas. Es por eso que me pareció oportuno agregar una séptima subcompetencia que le llamo competencia hipermedial, y que tendría que ver, en un intento de definirla, con la capacidad y habilidades para acceder a información provista por las tecnologías de la información y la comunicación, y con la capacidad y habilidad de discriminar su relevancia de acuerdo a los intereses personales de búsqueda, logrando valorar la información de acuerdo con el nivel de veracidad en lugar del nivel de verosimilitud. Esto es importante, lo quiero destacar, porque en general los mensajes que provienen de estos dispositivos hipermediales tienden, es decir, los enunciadores de esos mensajes, los locutores, tienden a trabajar en pos de lograr que sean creíbles. Esta condición de ser creíble o de parecer creíble es lo que se conoce como verosimilitud. Sin embargo, que sea creíble no quiere decir de ninguna manera que sea verdad, es decir, que sea veraz, es decir, que se ajuste el mensaje a hechos con los que se pueda constatar lo dicho, hechos provenientes de las propias realidades de los sujetos. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con esto, porque justamente es lo que nos lleva a ser persuadidos, a ser manipulados y a ser de alguna forma mandatados por los intereses de, ya sea de una marca, de una corporación, de una multinacional, o de un individuo o de un grupo de individuos
o de lo que de quien sea, ¿verdad? El no haber desarrollado una competencia en esta capacidad de discriminar, de poder cuestionar, interpelar los mensajes que provienen de los medios, nos puede llevar a ser víctimas y rehenes de una circulación de información que puede ser total y absolutamente falsa, que puede ser creada, sea por la finalidad que sea, a efectos de que a los usuarios de estos servicios les resulte verosímil, es decir, que les parezca verdad. Repasando, desarrollar competencia comunicativa entonces tiene que ver con desarrollar un conjunto de subcompetencias, como dice Lomas, y a lo cual afilio, que incluye competencias para saber a quién tengo enfrente, definir a mi interlocutor en el contexto discursivo, ¿verdad? Forma parte del contexto discursivo, saber a quién tengo enfrente, qué necesidades comunicativas o de información posee, qué conocimientos ya tiene a su disposición para hacerlos interactuar con la nueva información, qué motivaciones, qué disposición, qué necesidades desde el punto de vista comunicativo tiene esa persona. Poder pensar en esto, poder pensar en lo que voy a decir y de qué forma, qué registro voy a utilizar de acuerdo a la situación en la que estoy implicado o en la que estoy participando, tener la avidez de poder distinguir cuando una persona o un interlocutor o varias tienen necesidad de que se aclare lo dicho, de que se aporte mayor información, de que se vuelva a decir de otra forma, que se vuelva a estructurar la manera de expresar las ideas, capacidad de entender la literatura, de poder darle sentido y significado a el uso de la lengua con intenciones estéticas y artísticas, de poder discriminar entre la información que efectivamente es veraz y de la que no lo es, de poder cuestionarnos frente a los mensajes que nos proveen los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación, y de poder distinguir también las estrategias que otros ponen en juego para lograr, ciertos objetivos como manipular, persuadir, engañar, conducir las conductas de otras personas, influir en la toma de decisiones, incluso generar necesidades como la publicidad, o comprometer políticamente a tomar unas decisiones que sin la mediación de ese otro que nos intenta inducir a ese compromiso, no hubiera existido tal. Entonces, el desarrollar competencia es una condición fundamental para que las situaciones de comunicación en las que participamos sean efectivamente asertivas y sobre todo sean en beneficio siempre de la defensa de la condición de humanidad que portamos tanto nosotros como nuestros interlocutores, entendiendo que en esta condición de humanidad supone la posibilidad de participar activamente de la elaboración de la palabra, de la toma de la palabra, de la elaboración de la palabra y de la interpretación y la dotación de sentido de la palabra del otro, en la construcción de unos universos de significados compartidos por quienes integramos unas mismas comunidades, ya sea educativas, ya sea de convivencia, ya sea de cualquier índole. Es importante entonces que como maestros, maestras, profes, no solamente trabajemos con extrema responsabilidad en el desarrollo de la competencia comunicativa en nuestros estudiantes, sino también que trabajemos en el desarrollo de nuestra propia competencia comunicativa en su máxima expresión.
teniendo siempre en cuenta que es perfectible, es decir, que toda la vida vamos a estar desarrollando mayores y mejores competencias. Así que bueno, más o menos por aquí la idea y espero que les sea de utilidad y seguimos en contacto en próximos videos.